Chef Lorena, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Kike, bien. Muchas gracias. Qué Extrañándolos. Dios mío. Me encanta esto. Sí, ¿verdad? Esto de cocinar. Eso, claro que sí. Y aparte, ¿sabes qué aprender? Recetas diferentes. Sí, y ricas, ¿no? ¿eh? Es correcto, es lo que les comento. Podemos utilizar cualquier tipo de proteína, simplemente nada más lo único que vamos a hacer, pues va a ser cambiar como que la salsa, el ingrediente estrella es la salsa. Ándale, el como, protagonista de como la algunas cocina. taquerías, ¿no? Es De correcto. repente la gente regresa solo por la salsa. Es correcto. ¿no? Y como buenos mexicanos, no hay comida que no sepa sin salsa. Es correcto. Claro que sí, pues señor, señora, yo lo quiero invitar a que saque su pluma, su papel para anotar los ingredientes de este rico pescado con poro y también con tocino. Vamos a verlo. Yummy. Y bueno, vamos a necesitar para preparar este filete de basa en salsa de poro y tocino, 4 piezas de filete de basa. 200 gramos de poro en corte juliana. 120 gramos de tocino en un solo trozo, También 400 mililitros de crema para batir, 200 gramos de arúgula. 100 gramos de mantequilla, sal y pimienta. Ajá. Y para la guarnición, ensalada o verduras salteadas. Y eso es todo. Es muy sencillo. súper fácil. Con ingredientes que que posiblemente tenemos en casa, otros que son muy fáciles de conseguir. Es correcto. Y hacemos un platillo completamente diferente a lo que hemos estado acostumbrados. ¿no? Es correcto, Para Kika. salir un poco de la rutina, ¿no? Exactamente. Claro. Pues vamos a darle. En 2 minutos. chef. Vamos a darle entonces. Irsa, ¿Qué hago? por Cuéntame. favor, mira, de aquel lado tenemos arúgula. En esta ocasión vamos a acompañar nuestro filetito de pescado con arúgula. Ok. Recuerden, pueden ser verduras, ensalada, lo que ustedes quieran. ustedes Ajá. quieran. Lo vamos a ir limpiando, Irsa. ¿Cómo se limpia ¿Cómo la se limpia la arúgula? arúgula? Exactamente. Vamos a tomar nuestro tallito, nuestra hojita y le vamos a quitar el tallo. ¿Se alcanza a ver ahí? Ahí ok. está. ¿Ok? Ajá. Y así lo vamos desprendiendo. Por favorcito, Irsa. perfecto. Muchas gracias. Ahora aquí que del otro lado, pues ¿qué me vas haciendo mientras? Para que ¿Tú no qué te me quieres? aburras. Tenemos nuestro Yo poro. platico. Sí, ¿verdad? Platícanos mientras. Tenemos el poro que siempre les recuerdo cómo se limpia. Este es un tallo grande, es una raíz que va, obviamente, tiene contacto con la tierra. Lo que tenemos que hacer es partirlo, abrirlo y ponerlo abajo del chorro Oye, para se hacen que... como laminitas, Sí, ¿no? exactamente, es divertido, de hecho, mira. Es terapéutico. Lo vamos a ir troceando, por favorcito, partiendo en Ah, sí, julianas. julianas. Exacto. Como lo hiciste ayer, compañero, mira. Ay, mira qué bonito. Qué bonito te quedaron. Ok. Básico, vamos a preparar nuestra salsa, que es de lo más sencillo. Para preparar cualquier salsa, como que siempre son los mismos procedimientos, lo único que cambia, obviamente, son los ingredientes. Sí. Tenemos en un sartén clásico de los pescados, vamos a utilizar mantequilla. Siempre utilizamos para pescados mantequilla, le da un toquecito como que diferente. Ahora, señor, señora, si usted no quiere que su mantequilla se queme rápidamente porque nos da otro tipo de sabor, vamos a agregarle tantito aceite. Eso es como que un truco. Ah, con eso retardamos entonces. Exactamente. Se llama punto de humo. Elevamos su punto de humo. El punto de humo es cuando nuestra grasa empieza a humear. A eso se le llama punto de humo, la cantidad de calor que tolera nuestra Oye, grasa. eso está Oh, bueno eso hasta yo no para lo aplicarlo sabía. en el gimnasio, Qué ¿no? Cuando estás interesante. quemando ¿Cómo grasa en no? el gimnasio, Mi ya estoy en mi punto de punto de humo. humeando. ¿No? ¿Es correcto? Ok. Ok, muy bien. Cosas nuevas se aprenden. Todos los días, interesantes. todos los días. Que usted, señor, señora, le presuma a la comadre, al compadre. Yo sé cuál es el punto de humo. Vamos a agregar... O eres mi chica de humo, Irsa. Ese ¿No? es un datazo, sí. Dios mío, ya llega miércoles y ya estamos todos despiertos, ¿verdad? Ya... Ok. Parece viernes. Parece viernes, exactamente. Ok, en un sartén vamos a comenzar a saltear el poro. Vamos a comenzar a saltear nuestro tocino. Aquí la cantidad de tiempo que se va a dejar ya depende de usted, señor, señora. Si a usted le gusta el tocino más doradito, más crujiente, entonces lo vamos a dejar un poquito más de tiempo. Si solamente lo quiere como salteadito, lo dejamos menos, ¿ok? Muy bien. Le vamos Ok. a sumir aquí nuestra leña porque... Ahí está, échale leña aquí que... Échale leña, échale fuego. Oye, la verdad es que es una combinación, la verdad, nunca la había probado y no me hubiera imaginado que la combinación de tocino con pescado, pues se pudiera hacer. Claro. ¿No? ¿De dónde viene esta receta tan sabrosa? Es de la cocina mediterránea. Oh. Sí, son ingredientes básicos, el poro Sí. se utiliza muy tradicional en la cocina mediterránea. Ahora les explico rápidamente. ¿Qué haces con el filete, Lore? Con nuestro basa, lo que vamos a hacer simplemente va a ser darle como una pequeña empanizada de harina. Recuerden que siempre lo vamos a poner y le vamos a dar como unos golpecitos para quitar el Ay, exceso. consiéntalo, Consentimos. consiéntalo. El Dale filete su de masajito. basa, sí, el filete de basa es muy, es como más gelatinoso.
Entonces, el tiempo de cocción va a ser menos, aproximadamente unos 7 minutos. Ok. 7 8 minutitos. Ok. Lo vamos a comenzar a freír, ¿ok? Lo vamos poniendo de este lado y vámonos con nuestro ingrediente estrella, que en este caso Ay, es... huele Ya delicioso, huele, La ¿eh? ya salsa, huele. qué sabrosura. Ok, bueno, lo vamos dejando ahí. Y de aquel lado, Kike, ¿cómo vas, Kike? ¿Ya muy bien? Pues sí, acabé. Pues chef, viérteselo, compañero, viérteselo. Ya te- Ah, qué sí, rápido, acá. qué rápido haces viérteselo. tu tarea. ¿qué espera, Bueno, verdad? Chef, si no podemos conseguir este tipo de, Todo. de No, filete, ¿qué? ¿Lo podemos sustituir por otro? Por cualquier blanco, Irsa. Es Ok. muy buena pregunta. Cualquiera que usted quiera o que sea de su agrado. A lo mejor el basa no es mucho de su agrado. Podemos utilizar a lo mejor trucha, tilapia, lo que ustedes deseen. Con que sea blanco, estaría excelente. Eso Ah, está excelente. Y para finalizar la crema, exactamente, ya que esto sudó, ahí en casita lo dejan aproximadamente 15 minutos. Modélala, Kike. La vertimos, por favor. Muy Me está bien. dando un hambre. ¿Qué Dios cosa? Yo mío, quiero sí. probar esto. Sí, entre tanta risa. ¿Quieres utilizar Claro que sí, que no La se desperdicie la Miserable, miserable, ¿no? sí. ¿Cuántas palabras han aprendido? No, hombre. Me siento orgullosa de mis niños. Caramba. Buenos alumnos. Buenos Nos alumnos. vamos a graduar con honores, ¿eh? Ok, lo vamos a dejar que reduzca y nos va a quedar algo así. Se alcanza a ver allá, observan el cambio totalmente. ¿Qué? Dios mío, ¿qué pasó ahí? Eso, ¿cómo? Después A de un ver, sartén sí. así, Ahí va. ¿queda así? Eso, ahí se alcanza a ver. Exactamente, sí, Se hace observen. muy poquito, ¿verdad? Y aparte se concentra todo. Ándale, Pero por eso eso es- cambió el color. Eso apenas y para mí Exactamente, alcanza. Freímos nuestro filete y tan chicos, ya nada Wow. más servimos. ¡Qué rico! Uy, qué sabroso. Bien concentrado. Vamos a repetir los ingredientes, irse adelante Me para que parece no se nos perfecto. vaya ninguno. Y vamos a necesitar 4 piezas de filete de basa, 200 gramos de poro en corte juliana. también 120 gramos de tocino en un solo trozo de preferencia. 400 mililitros de crema para batir 200 gramos de arúgula, y 100 gramos de mantequilla. también sal y pimienta. Y para la guarnición, ensalada o verduras salteadas. Y ya es todo. Tan, está súper fácil. Muy Oye, me sencillo. gustó mucho esto que se reduce tanto que se concentran los sabores, ¿no? Ay, es buenísima, aquí que sí, les digo, aquí el ingrediente estrella es la salsa. ¡Qué delicia, rico, chef! Dios mío, nada más. ¿Y tanta? Pues lo voy a probar, Isa. Yo Sí, me puedo pero- adelantar un poco. Adelántate tú un poquito. Siempre gandalla. Chef, Gracias a oye. ti, mi Kike. Oye, pues gracias, chef.